La voz de mi madre todavía resonaba en mi cabeza, cruel y definitiva: eres tan vergonzoso que avergüenzas a todos. Mejor no aparecer. Allí estaba yo, sentada en el suelo de la sala de mi apartamento de Portland, rodeada de guías de viaje y folletos coloridos. Los rayos del sol de la mañana se filtraban a través de las cortinas, dibujando patrones dorados en el piso de madera mientras se suponía que me estaba preparando para la boda de mi hermana. En cambio, estaba planeando mi fuga a París. Mi nombre es Kale y acababa de cumplir 27 años, otro hito en una vida marcada por decepciones familiares. Siempre fui la hija que nunca estuvo a la altura de las expectativas, eclipsada por la brillantez de mi hermana menor, Vanessa. Mientras ella conquistaba el mundo con facilidad, acumulando elogios y admiradores, yo tropezaba con mi propia sombra, obstaculizada por la ansiedad social y la tendencia a decir algo equivocado en el momento equivocado. 3 días antes, llegó la llamada telefónica de mi madre con ese tono que reservaba solo para mí, una mezcla de impaciencia y vergüenza. Vanessa se casaría con Wesley, un promotor inmobiliario cuya familia poseía la mitad de la propiedad frente al mar de Seattle. La ceremonia sería un espectáculo de lujo en una mansión histórica, con 200 invitados vestidos de marcas internacionales, brindando con champán que costaba más que mi alquiler mensual. Hablamos como familia, dijo con voz tensa. Vanessa está preocupada por la impresión que puedas causar. Ya sabes cómo son las cosas en los eventos sociales, Kale. Esos silencios incómodos, los tartamudeos. La familia de Wesley es muy exigente con las apariencias, y este día debe ser perfecto. Quería discutir, recordarle que yo también era su hija. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, como siempre que intentaba imponerme. En lugar de eso, murmuré: ya veo, y colgué antes de que las lágrimas comenzaran a caer. Mi mejor amiga Zoe me encontró llorando en mi cubículo de la compañía de seguros donde trabajábamos como analistas de reclamos. Ella escuchó todo mientras frotaba reconfortantes círculos en mi espalda, su expresión volviéndose cada vez más indignada con cada detalle. Eso es absurdo, afirmó con firmeza. Eres su hermana. Tienes todo el derecho a estar allí. Tal vez tengan razón, respondí secándome los ojos. Soy muy torpe. Hago que la gente se sienta incómoda. Zoe me sujetó con fuerza por los hombros, obligándome a mirarla. Eres amable y considerada. Solo porque no seas extrovertida y llamativa como Vanessa no significa que valgas menos. Pero sus palabras, por sinceras que sean, no pudieron borrar toda una vida de sentirme como un extraño dentro de mi propia familia. Mi padre, un cirujano de éxito, siempre se mostró distante, más interesado en su hándicap de golf que en sus hijas. Mi madre, obsesionada por el estatus y las apariencias, dedicó toda su energía a Vanessa, la hija que la hacía brillar. Y Vanessa, desde pequeña, aprendió que alejarse le daba más atención. En lugar de luchar por un lugar en una boda en la que claramente no era bienvenido, tomé una decisión diferente: reservé un billete a París y salí la mañana del gran día. Pasaba el día deambulando por el Louvre, disfrutando de croissants en cafés al aire libre, pretendiendo ser otra persona, alguien seguro, libre y feliz. Un mensaje en su celular: Vanessa quiere asegurarse de que no aparezca sin ser invitado. Confirma, por favor. Escribí la respuesta sin dudarlo: estaré fuera del país. Disfruta tu día. Sin réplica. Ningún intento de cambiar de opinión. No hay arrepentimientos de última hora. Solo silencio, y ese silencio decía todo lo que necesitaba saber. Compré el boleto esa misma noche y vi cómo mi saldo bancario disminuía cuando hice clic en confirmar. Fue un gesto impulsivo y costoso, pero la idea de estar a un océano de distancia mientras mi hermana se casaba con riqueza y prestigio parecía una cuestión de supervivencia emocional. No podía soportar estar al margen, viendo la celebración de una familia que, durante mucho tiempo, me había tratado como un detalle incómodo. Zoe me ayudó a planificar el viaje y su entusiasmo poco a poco me levantó el ánimo. Trazamos rutas por museos, restaurantes y parques. Insistió en que me comprara un vestido nuevo, algo elegante que me hiciera sentir especial, incluso si estuviera sola. Mereces celebrarte, dijo mientras elegíamos la pieza. La noche anterior al vuelo hice la maleta con cuidado. Doblé el vestido azul marino que habíamos elegido, coloqué una novela de tapa gastada que hacía tiempo que quería leer y una pequeña libreta. Tal vez registraría ese viaje, ese acto de por primera vez, elegirme a mí mismo.
Cuando cerré la maleta, una notificación en mi celular, una foto de Vanessa y Wesley, radiantes, con una leyenda sobre el amor eterno y la boda de sus sueños. Los comentarios rebosaron de corazones y felicitaciones. Me desplacé y reconocí a primos, amigos de la familia, parientes lejanos, todos los que estaban allí para presenciar su día perfecto. Cerré la aplicación rápidamente con el pecho apretado por una emoción que no podía nombrar. No era envidia, aunque había un rastro de ella. Era más como llorar un vínculo que nunca existió, una familia que nunca me hizo sentir que pertenecía. El día de salida amaneció con cielo despejado y un calor inusual para la temporada. Tomé un tren temprano hacia el aeropuerto, mi maleta rodando a mi lado y mi corazón más ligero de lo que había estado en semanas. Estaba haciendo algo por mí mismo, algo audaz. Pero mientras me acomodaba en el avión y observaba cómo Portland desaparecía debajo, me invadió una extraña sensación de presentimiento, como si me estuviera perdiendo algo importante que aún no podía ver. El vuelo fue largo pero tranquilo. Vi 3 películas que había estado posponiendo, me quedé dormido apoyado en la ventana y evité mirar la hora de forma obsesiva. En algún lugar del otro lado del Atlántico Vanessa estaría caminando por el pasillo, vestida con un traje que probablemente costaría más que mi auto. Mi madre lloraría de felicidad. Mi padre estaría orgulloso de que su exitosa hija se casara exactamente con el tipo de familia que él aprobaba. ¿Y yo? Estaba a 10.000 metros sobre el nivel del mar, huyendo. Cuando llegué a París, el sol estaba saliendo, pintando la ciudad en tonos rosas y dorados. El taxista que me llevó al pequeño hotel del barrio latino hablaba un inglés entrecortado y me indicó las atracciones turísticas a lo largo del camino. La ciudad era aún más hermosa de lo que había imaginado, una sinfonía de arquitectura elegante y bulevares arbolados. Después de registrarme y tomar una ducha rápida para quitarme el cansancio del viaje, me cambié de ropa y salí. La boda se celebraría dentro de 6 horas, a media tarde en Seattle y a primera hora de la tarde en París. Mi plan era estar inmerso en el Louvre en ese preciso momento, rodeado de arte y turistas, demasiado distraído para imaginar lo que me estaba perdiendo. La mañana transcurrió como un sueño placentero. Pasé por el jardín de Luxemburgo y observé a los niños navegando en barquitos de papel en la fuente. Me detuve en una panadería donde el dependiente, con una sonrisa de bienvenida, me ofreció un peine au chocolate aún caliente. La vida en ese momento me pareció más dulce y por primera vez en mucho tiempo, sentí exactamente donde se suponía que debía estar. Su mano temblorosa se llevó a la cara, sus dedos temblaban mientras el líquido corría por su piel. El novio, ese hombre que mi madre había presentado como el príncipe azul de Vanessa, ahora estaba frente a ella como un monstruo, con los labios torcidos en una sonrisa cruel mientras la saliva todavía brillaba, obscenamente en su mejilla. No podía respirar. El Louvre, con sus obras maestras y su historia antigua, se derrumbó a mi alrededor. No hubo más turistas, no más murmullos, no más brillo dorado de las pinturas, solo ese vídeo, ese momento congelado en el tiempo, donde todo lo que mi familia había construido sobre mentiras y apariencias se desmoronó en segundos. Todos ustedes son patéticos, la voz de Wesley cortó el aire, profunda y llena de veneno. ¿Crees que no vi cómo trabajan ustedes? La madre obsesionada con el estatus, la hija que no tiene nada más que una cara bonita, y tú. Finalmente se volvió hacia Vanessa, y el desprecio en sus ojos era como un cuchillo. ¿Crees que me casaría contigo por amor? Por favor. Eres solo otra transacción. Una linda moneda de cambio para salir adelante en la vida. Vanessa retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sus manos, antes impecables en su vestido de novia, ahora se aferraban a la tela como si él pudiera salvarla. Pero allí no había salvación. No en esa sala llena de gente que hasta unos minutos antes sonreía y brindaba por su felices para siempre. Ahora observaban en silencio, algunos con la boca abierta, otros con el móvil en alto, captando cada segundo de la humillación. Wesley, te amo, la voz de Vanessa se quebró, frágil como el cristal. Por favor, hablemos en privado. ¿Amor? Se rió una risa seca que resonó como un disparo. No sabes lo que es el amor. Ya sabes lo que es sentirse halagado, ser el centro de atención, ser la muñeca perfecta de mamá. ¿Pero amor? Sacudió la cabeza, disgustado. No tienes suficiente profundidad para eso. Fue entonces cuando vi a mi madre moverse. No como la mujer elegante que había organizado cada detalle de aquella boda,
sino como un animal herido, con los ojos ardiendo con una mezcla de ira y vergüenza. Levantó la mano y con todas las fuerzas que tenía, abofeteó a Wesley. El sonido resonó por el pasillo, fuerte y definitivo. «Sal de aquí», siseó con voz temblorosa pero firme. «Vete ahora, antes de que llame a seguridad». Por un momento Wesley pareció sorprendido. Quizás nadie se había atrevido a tocarlo antes. Pero entonces su rostro se endureció de nuevo y dio un paso atrás, ajustándose la chaqueta como si nada hubiera pasado. «Con mucho gusto», dijo con frialdad. «Pero sepan una cosa, se merecen el uno al otro». Y luego se dio vuelta y salió del pasillo, dejando tras de sí un rastro de silencio y miradas de asombro. La cámara de vídeo tembló como si Jennifer también estuviera luchando por procesar lo que acababa de presenciar. Entonces la pantalla se oscureció. Mis dedos aún presionaban el celular contra mi pecho como si pudiera contener los latidos descontrolados de mi corazón. Una parte de mí quería reírse, esto era karma en su forma más pura, la espectacular caída de un hombre que pensaba que podía comprar y humillar a todos los que lo rodeaban. Pero otra parte, la parte que todavía duele por años de rechazo, solo podía pensar, se lo merecen. Todos ellos. Incluyéndome a mí. Porque cuando el vídeo terminó y la realidad me golpeó de nuevo, el murmullo de los turistas, el olor a cera de los pisos del Louvre, la luz dorada filtrándose por las ventanas, me di cuenta de algo por primera vez en mi vida, no estaba allí. No estaba a la sombra de Vanessa, no me ignoraban, no me asfixiaba bajo el peso de las expectativas de otras personas. Yo estaba en París. Y de repente la ciudad que alguna vez pareció un refugio temporal se convirtió en algo mucho más grande, una oportunidad. No para escapar, sino para vivir. No como la hermana desvalida, no como la hija invisible, sino como Cale, alguien que, tal vez, finalmente merecía ocupar un espacio. Respiré hondo y guardé mi teléfono celular en mi bolsillo. Afuera todavía brillaba el sol. La vida, por extraño que parezca, continuó. Y por primera vez no quería perderla. Me lo envié a mí mismo como prueba. Como si necesitara más confirmación de que este matrimonio, esa familia, siempre fue una fachada a punto de desmoronarse. El vino tenía un sabor amargo, pero lo bebí de todos modos. Cada sorbo quemaba un poco menos que el anterior, como si mi cuerpo se estuviera acostumbrando a la idea de que nada de esta pesadilla era una sorpresa. Después de todo, ¿cuántas veces me habían advertido? ¿Cuántas veces había sentido, en carne propia, que algo estaba podrido en ese mundo de las apariencias? Vanessa con su sonrisa perfecta y su prometido de familia adinerada. Mi madre con sus cenas impecables y su obsesión por el estatus. Mi padre con su cínico silencio y la ira que siempre burbujeaba bajo la superficie. Habían construido un castillo de naipes y ahora que el viento soplaba fuerte querían que yo fuera la mano que sostuviera todo en su lugar. Pero ya no era la chica que aceptaba que la empujaran detrás del escenario. Mi dedo se deslizó por la pantalla y se detuvo en una vieja foto, yo a los 16 años, sentada sola en las escaleras de nuestra casa en la playa, mientras el resto de la familia posaba para un retrato perfecto sin llamarme. El dolor de ese recuerdo ya no dolía tanto. Ahora, ella simplemente me hizo sonreír, irónicamente. Porque en el fondo siempre lo supe, no me querían cerca cuando las cosas iban bien. Solo cuando colapsaron. Y esta vez no sería la tapa de la olla a presión. Terminé el vino y pedí otro. El camarero esta vez no sonrió, simplemente asintió, como si entendiera que algunas batallas se libran en silencio. Mientras esperaba, abrí una nueva pestaña del navegador y escribí algo que nunca antes me había atrevido a buscar, como reinventar la vida en París. Los resultados inundaron la pantalla: escuelas de arte, cursos de francés, alquileres de apartamentos pequeños pero encantadores, comunidades de expatriados. Cada eslabón era una puerta que se abría, cada posibilidad una invitación. Y por una vez, no se trataba de escapar. Se trataba de elegir. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de Zoe: Cale, están haciendo entrevistas. Tu mamá habló con People. Dijo que siempre has sido inestable y que la distancia solo ha empeorado las cosas. Te están usando como chivo expiatorio. Me reí. No una risa de alegría, sino la que surge cuando la ironía del universo se revela tan cruel que solo queda aceptarla. Por supuesto que harían eso.
Por supuesto, una vez más, yo sería el culpable, la hija problemática, la pieza que no encajaba, la justificación perfecta para el caos que habían creado. Solo que esta vez no estaba allí para oírlo. Cerré la pestaña de noticias y volví a la lista de cursos de francés. Me temblaban los dedos, pero no de miedo. Era algo más como anticipación. Como si, después de años de tragar silencios, mi cuerpo finalmente estuviera listo para gritar. Y París, con sus luces doradas y sus calles que olían a pan recién hecho, parecía el lugar perfecto para aprender a hacerlo. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos congelados en el teléfono. Esa información cambió todo. Mi hermana, con sus prioridades superficiales y su complicidad en mi exclusión, estaba atada a un hombre que podía ser peligroso. Ya no se trataba solo de mí. Ya no se trataba solo del matrimonio arruinado o de las mentiras que tejieron para mantenerme alejado. Se trataba de algo mucho peor. El teléfono celular vibró sobre la mesa y un número desconocido parpadeó en la pantalla. Contra todos mis instintos, respondí. Era Vanessa. Su voz era ahogada, rota por el llanto, probablemente había tomado prestado el teléfono de alguien. Cale, por favor, no cuelgues. No dije nada. Sé que me odias, continuó, las palabras salieron rápidamente, como si tuviera miedo de que cortara la llamada en cualquier momento. Sé que te tratamos mal. Sé que debería haberte defendido en la boda. Un descanso. Pero por favor, vuelve a casa. No sé qué hacer. No lo veas. Se queda en casa de su madre y su padre. Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. No lo entiendes. Estaba hiperventilando. Él tiene la llave de mi apartamento. ¿Sabes dónde está todo? Él sigue llamándome, enviándome mensajes de texto, las cosas que dice. Se le quebró la voz. Pensé que lo conocía. Siempre fue tan encantador, tan perfecto. Pero las cosas que dijo en la boda, la forma en que nos miró como si fuéramos basura. Otra pausa. ¿Sabías de su pasado? La medida de protección. ¿Sobre el trabajo que perdiste? Silencio. ¿De qué estás hablando? Envié el enlace al informe. Escuché que se le cortaba el aliento en la garganta cuando empezó a leer. Dios mío, susurró. Dios mío, Cale, no tenía idea. Los padres hicieron todas las comprobaciones. Dijeron que era perfecto. Que su familia era impecable. Vieron dinero, estatus y dejaron de buscar. Ahora ella lloraba incontrolablemente. Te necesito. Por favor. Sé que no merezco tu ayuda, pero soy tu hermana. Tengo miedo de lo que pueda hacer. Cerré los ojos, dividida entre el deseo de desconectarme, de dejarla lidiar sola con el caos que ayudó a crear, y el recuerdo de los 2 niños que éramos antes de todo esto, antes de los vestidos caros, las fiestas exclusivas, las mentiras que nos separaban. Veré qué puedo hacer, dije finalmente con la voz ronca. Pero escucha con atención, Vanessa, no voy a volver a fingir que todo está bien. Si vuelvo, las cosas serán diferentes. Cualquier cosa. Haré cualquier cosa. Solo ayúdame, por favor. Cuando colgué me quedé largo rato viendo pasar la vida parisina a través de la ventana del café, parejas cogidas de la mano, turistas perdidos en mapas, residentes que regresaban apresuradamente del trabajo. El mundo seguía indiferente mientras el mío se reacomodaba bajo mis pies. Abrí la información del vuelo en mi celular. Había uno que salía temprano mañana y que me dejaría en Portland por la noche. Fue caro cambiar el billete, pero tenía la tarjeta de crédito. Mientras confirmaba la reserva, sentí que algo se movía dentro de mí, ya no era la chica que se escabullía, que se tragaba su ira para no molestar. Esta vez volví con información. Con poder. Con cruel claridad sobre quién era mi familia. Y tal vez con la oportunidad de hacerme valer por fin. El vuelo de regreso fue diferente al que me llevó a París. No estaba huyendo. Me dirigía hacia algo, aunque no sabía exactamente qué. Pasé la mayor parte del viaje investigando. El portátil se abrió en infinitas pestañas, el pasado de Wesley, la fortuna de la familia, los hilos sueltos que había tirado el informe de la boda. Lo que encontré fue un retrato inquietante. El dinero de los Carter provino de su abuelo, un magnate inmobiliario de los años 70.
Pero Wesley, el más joven, siempre fue la sombra de sus hermanos más exitosos. Su puesto en la empresa familiar era pura decoración, un título sin poder real. ¿Y los trabajos por los que has pasado? Todos terminaron en circunstancias nebulosas, con salidas abruptas y explicaciones vagas. La medida de protección de la exnovia fue la peor. Ella lo describió como encantador al principio, luego controlador y agresivo. Los pequeños errores se convirtieron en ira, seguidos de excusas extravagantes, joyas, viajes, promesas que duraron hasta el siguiente arrebato. El detonante fue cuando él apareció en su trabajo causando un escándalo cuando ella intentó terminar. Un año libre de toxicidad, decía el pie de foto de una vieja foto de su perfil, la única que queda. Si estás en una relación que te hace sentir miedo, debes saber que mereces más. Irme fue lo más difícil y lo mejor que he hecho en mi vida. Guardé todo. Capturas de pantalla, enlaces, cada detalle que pueda servir de prueba. Si Wesley era tan inestable como parecía, mi familia no solo necesitaba control de daños. Necesitaba protección. Cuando aterricé en Portland, la lluvia caía fina y persistente, como solo ocurre en el noroeste del Pacífico, no lo suficiente como para empaparlo todo de una vez, pero sí lo suficiente como para que todo estuviera húmedo y pesado. Tomé un coche directo a casa de mis padres, esa mansión colonial en un barrio donde cada gramo de césped estaba cortado y cada coche en el garaje costaba más que mi apartamento en París. Mi madre abrió la puerta con el rostro demacrado. Su cabello, siempre impecable, estaba igualmente recogido. Sin maquillaje. Por primera vez parecía vieja. Viniste, dijiste, y había algo casi genuino en el alivio de su voz. ¿Dónde está Vanessa? Allá arriba. No ha salido de su habitación desde ayer. Su mirada se alejó. Su padre está en la oficina intentando contener los daños. Su clínica recibe llamadas continuas de los periodistas. Pasé por allí sin esperar una invitación. La casa olía al mismo perfume caro, a los mismos muebles pulidos, a la misma frialdad decorativa. Subí las escaleras hasta la habitación de Vanessa, la más grande del segundo piso, con la mejor vista, donde ella había pasado su adolescencia hablando por teléfono con sus amigos mientras me ignoraba cuando llamaba a la puerta. La ironía no se me escapó. Vanessa, soy yo. La puerta se abrió de inmediato. Mi hermana estaba hecha un desastre. Ojos hinchados, pelo enmarañado, camiseta vieja y pantalones deportivos gastados. Sin joyas, sin maquillaje, sin la máscara de perfección que siempre había usado. «¿Realmente viniste?», dijo. Y luego me abrazó. Al principio me sentí rígido, sin corresponder. Pero sus hombros temblaban y el llanto me mojó el hombro, y por mucho que quisiera odiarla, por mucho que una parte de mí todavía la odiara, ella era mi hermana. Lentamente levanté los brazos y le di unas palmaditas en la espalda. «Entra», dijo, secándose los ojos con las manos. «Necesito contarte todo». Nos sentamos en su cama, la misma donde años atrás, ella se acostaba riendo con sus amigos mientras yo, afuera, fingía que no me importaba. «No deja de enviarme mensajes», comenzó mostrando su celular. Los mensajes eran una pesadilla, a veces pura ira, «no vales nada, niña estúpida», a veces manipulación enfermiza, «lo siento, amor, estaba estresada, tu madre me provocó», a veces amenazas veladas, «sé dónde estás. Hablemos, quieras o no. Te arrepentirás de haberme tratado así». Sentí un escalofrío. ¿Respondiste alguna? Le dije que me dejara en paz. Esto solo lo enojó más. «Tienes que ir a la policía. Obtener una medida de protección». ¿Con qué prueba? Se miró las manos que le temblaban. Él todavía no ha. Wesley tragó saliva y sus ojos se oscurecieron como charcos de aceite. Ella dijo que éramos nuevos ricos. La frase se prolongó como si cada sílaba doliera. Que mi familia no tenía clase. Ese dinero no compra elegancia. Me crucé de brazos manteniendo el tono casual, casi amistoso. Oh. Entonces ella fue grosera. Un suspiro teatral. Pero Wesley, no eres mejor que eso. Un hombre que se deja sacudir por los comentarios de una mujer amargada. Di un paso adelante y bajé la voz como si compartiera un secreto. ¿O el problema es que lo hizo bien? Su rostro se contrajo. No sabes nada.
Sé que estás aquí sudando con un traje de $5.000, rogando ver a una mujer que claramente no quiere verte. Señalé la cámara del teléfono celular de Vanessa, todavía grabando en lo alto de las escaleras. Sé que amenazaste a mi familia con abogados, como si el dinero pudiera borrar lo que todos vieron. Una sonrisa fría. Y sé que si fueras la mitad del hombre que pretendes ser, no estarías aquí, lloriqueando por atención. Dio un paso adelante con los puños cerrados. Ten cuidado con lo que dices, pequeña. ¿O qué? Abrí los brazos desafiante. ¿Me vas a demandar a mí también? ¿Vas a escupirme como lo hiciste con mi madre? Incliné la cabeza y lo estudié como un insecto bajo una lupa. Sabes, lo más patético de ti no es la ira. Es desesperación. Viniste aquí porque sabes que perdiste. Vanessa no es una muñeca que puedas arrastrar a tu casa de mentiras. ¿Y esta farsa de matrimonio? Una risa seca. Incluso un abogado mediocre romperá ese trozo de papel del tribunal en 2 segundos cuando descubra que se lo ocultaste. Sus ojos se dirigieron rápidamente a las escaleras, donde Vanessa todavía estaba de pie, pálida como un fantasma. Ella sabe que es mi esposa. Legalmente, tal vez. Me encogí de hombros. ¿Pero moralmente? Ni siquiera existes para ella. Y cuando la policía escuche esta grabación, señalé el teléfono celular, les encantará saber cómo obligaste a firmar a una novia que ni siquiera sabía lo que estaba firmando. Esto tiene un nombre, Wesley. Fraude. Abuso. Manipulación. Él retrocedió como si lo hubiera abofeteado. No tienes pruebas de nada. Te tengo aquí y ahora, admitiendo que le ocultaste el matrimonio real. Sonríe, dulce como el veneno. Tengo testigos. Tengo un patrón de comportamiento, me incliné y bajé la voz, que incluye que una exnovia acepte una orden de protección contra ti. Entonces, a menos que quieras pasar los próximos años explicando a los jueces por qué las mujeres huyen de ti como el diablo huye de la cruz, te sugiero que te vayas. Ahora. Silencio. El aire estaba pesado como plomo. Wesley miró a mis padres, luego a mí y finalmente a Vanessa, inmóvil en lo alto de las escaleras. Algo en su rostro se rompió, no remordimiento, nunca eso, sino la gélida comprensión de que por una vez, él era la rata y la trampa se había cerrado. Esto no ha terminado, murmuró volviéndose hacia la puerta. No estuve de acuerdo, en voz baja. Esto apenas comienza. Se fue. La puerta se cerró de golpe con un golpe que resonó por toda la casa como un disparo. Vanessa bajó las escaleras lentamente con el teléfono móvil todavía temblando en sus manos. Cale, ¿cómo hiciste? Porque conozco hombres como él. Miré a mis padres, que parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Y porque alguien tenía que dejar de dejarle ganar. Mi padre tragó saliva. Nosotros vamos a necesitar un abogado. Vamos a necesitar mucho más que eso. Tomé el celular de Vanessa, pausando la grabación. Necesitaremos coraje. Le estreché la mano con firmeza. Y por primera vez, nos necesitaremos unos a otros. Las imágenes parpadeaban en la pantalla, pero en todas la voz era clara como el cristal. Después de todo lo que hicimos para darte la bienvenida a esta familia, ¿esto es lo que te hizo explotar? La pregunta de Vanessa resonó como un cuchillo clavado en el aire. Wesley dio un paso atrás y entrecerró los ojos. No estabas allí. No sabe qué pasó antes de que la cámara comenzara a grabar. No. No lo estaba. Mi voz era tranquila, pero cada palabra pesaba como plomo. Porque mi madre me dijo que no viniera. Cale, eres rara, eres vergonzosa. Vas a hacer que todos se sientan incómodos. Dejé la frase en suspenso, dejé que su vergüenza se mezclara con la de él. Pero esto es lo que sé. Los dedos de Wesley temblaron. Ya sintió la trampa. Sé lo de Jessica, tu exnovia. La medida protectora que tomó contra ti. Sus labios se apretaron formando una línea blanca. Sé del trabajo que perdiste en Davidson Properties por amenazar a un colega. Conozco el cargo por conducir en estado de ebriedad que su familia hizo desaparecer con abogados caros. Sé que eres la decepción de tus padres, el hijo que nunca alcanzó a sus hermanos, que consiguió un trabajo falso solo para mantenerlo ocupado y fuera de problemas.
No sabes nada, escupió, pero la convicción en su voz ya era una sombra de lo que había sido. Lo sé, sí. Me acerqué lentamente como si observara un animal acosado. Sé que veías a Vanessa como un trofeo. Una mujer hermosa e ingenua de una familia desesperada por casarla para ganar dinero. Sé que la bombardeaste con atención hasta que la aislaste de sus amigos. Sé que la hiciste depender de tu aprobación, como hace todo abusador. La palabra sonó como un disparo. Te encanta controlar. Amo a Vanessa. Hay una diferencia. Sus ojos ardían, pero no retrocedí. Saqué mi teléfono celular y mostré capturas de pantalla de los mensajes que él le había enviado, amenazas veladas, celos enfermizos, exigencias. Eso no es amor. Eso es obsesión. Eso es ira. Se abalanzó hacia mí. Mi padre intervino en un movimiento tan rápido que casi no lo vi. No te atrevas a tocarla. Apártate de mi camino, gruñó Wesley, con los músculos tensos, listo para una confrontación. No. Tú eres el que se va a ir. Ahora. La voz de mi padre no tembló. Por primera vez en años, sonaba como un padre. Wesley miró a su alrededor con el rostro contraído por la furia y algo más, pánico. Estaba perdiendo el control y lo sabía. Vanessa. Gritó hacia las escaleras. Vanessa, bájate. Nos vamos. Ella no irá a ninguna parte contigo. Mi voz cortó el aire, gélida. De hecho, va a presentar un recurso de nulidad por fraude. Mintiste sobre tu pasado, la manipulaste para que se casara rápidamente y sin transparencia. Cualquier juez lo concederá. Sus dedos se cerraron en puños, sus nudillos blancos. Y si te acercas a ella nuevamente, si le envías un mensaje de texto, la llamas o te presentas donde quiera que esté, emitiremos una orden de protección. Esta vez, a diferencia de Jessica, será muy público. A los mismos medios que están devorando el fiasco de su boda les encantará la historia del prometido abusivo. No puedes hacer esto, siseó, pero la amenaza ya no tenía fuerza. ¿Podemos? Y vámonos. Me acerqué sin miedo. ¿Qué pasa si tu familia intenta tomar represalias? Excelente. Con toda esta exposición, cualquier acción legal que emprendan será analizada. Es más probable que quieran enterrar esto en silencio que alargarlo ante los tribunales. Su pecho subía y bajaba, jadeando. Por un segundo pensé que iba a lanzar un puñetazo. Pero entonces sus hombros se hundieron, como si le hubieran quitado todo el aire. Esto no ha terminado, murmuró, su voz era venenosa. Mi familia los destruirá a todos. Su familia debe sentirse aliviada de deshacerse de usted. Él sonrió sin una pizca de calidez. Ahora, lárgate antes de que yo mismo llame a la policía. La puerta se cerró con tanta fuerza que los cuadros de las paredes temblaron. Nos quedamos congelados en el silencio que siguió, más pesado que los gritos. Hasta que Vanessa apareció en lo alto de las escaleras, todavía con mi celular en la mano, sonando la grabación. Lo tengo todo, dijo con voz temblorosa pero firme. Cada palabra. Y así, tuvimos nuestra prueba. La mañana siguiente me encontró en el sofá de la sala, con la luz del sol atravesando las cortinas como cuchillas. Me dolía la espalda por la posición torcida, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en años. Vanessa todavía dormía arriba, agotada por la tormenta emocional del día anterior. Mis padres susurraban en la cocina, con voces tensas y apagadas. Me levanté lentamente y revisé mi celular. El vídeo de la boda ya contaba con más de 15 millones de visualizaciones. El nombre de Wesley fue tema de tendencia. Más importante aún, otras 3 mujeres se habían presentado y habían compartido sus propias historias con él, los mismos patrones de control, la misma agresión velada. Capté todo en copias y se lo envié a Patricia, la abogada que había investigado en el avión, especialista en casos de abuso y control coercitivo. Ella ya había respondido a mi correo electrónico inicial, aceptando el caso de Vanessa. Mi madre apareció en la puerta con una taza de café en la mano. ¿Te despertaste? Apenas respondí estirando los brazos. Necesitamos hablar. Todos nosotros. Ella asintió y llamó a Vanessa y a mi padre.
20 minutos después estábamos sentados a la mesa, la misma donde, durante años, había comido en silencio, donde me había sentido invisible, donde aprendí que mi lugar era pequeño. Esto es lo que va a pasar, comencé, tomando la palabra antes de que alguien pudiera interrumpir. Vanessa se reunirá con Patricia esta tarde. Presentaremos un recurso de nulidad por fraude y coacción. Tenemos el vídeo de ayer, tenemos sus mensajes, tenemos las declaraciones de su exnovia y de las demás mujeres que se han presentado. ¿Y si su familia toma represalias? Preguntó mi padre con el ceño fruncido. Que lo intenten. Me crucé de brazos. Con toda esta exposición, cualquier movimiento legal suyo será analizado con lupa. Es más probable que quieran enterrar esto que alimentar el escándalo. ¿Y los medios de comunicación? Preguntó mi madre apretando con los dedos la taza. ¿Cómo los abordamos? No nos escondemos. Miré a Vanessa. Darás una entrevista controlada con un periodista creíble. Ella contará su historia, cómo fue manipulada, engañada. Será la novia ingenua la que descubra, demasiado tarde, que el novio no era quien decía ser. No sé si puedo, murmuró con la mirada baja. Puedes hacerlo. Y así va. Mi voz no dejó lugar a dudas. Porque ahora mismo eres solo el chiste de un vídeo viral. Pero si tomas el control de la narrativa, te conviertes en un superviviente. Alguien con quien otras mujeres se identificarán. Mi madre me miró con una expresión que nunca antes había visto. Algo así como respeto. ¿Cuándo te volviste tan capaz? Siempre lo he sido. Se me cayó la frase como una piedra. Simplemente nunca te molestaste en darte cuenta. El silencio que siguió fue denso. Mi padre miró hacia otro lado, incómodo. Vanessa se miró las manos. El rostro de mi madre se sonrojó, pero por una vez no discutió. Tienes razón, admitió, su voz casi un susurro. Nunca te vi con claridad. Estaba tan concentrada en Vanessa, en la vida que quería para ella, que fallé como madre. Como usted. No esperaba una disculpa. Sí. Fallido. Lo siento, Kale. Sus ojos brillaron. Grave. Sé que esto no soluciona nada, pero necesito que lo sepas, ahora veo. Qué mal te tratamos. Qué injusto fue. Vanessa extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía. Yo también lo siento. Por todo. Las miré a ambas, las mujeres que habían dado forma a gran parte de mi dolor. Una parte de mí quería escupirles las disculpas, hacerles sentir el peso que había cargado durante años. Pero otra parte, la parte que estaba cansada de cargar sola con tanta ira, quería probar algo diferente. No estoy dispuesta a perdonarlo todo, dije con cuidado. Pero estoy dispuesto a trabajar por algo mejor. Si realmente estás dispuesto a cambiar. Lo somos, prometió Vanessa con voz firme. Te juro que lo somos. Mi padre tosió y se aclaró la garganta. Kale. También te debo una disculpa. Estuve ausente cuando necesitabas un padre. Dejé que tu madre dictara cómo funcionaba la familia. No te protegí de ella. Y porque en el fondo elegí no dejar que el pasado defina el futuro. Mi padre bajó la cabeza y apretó los dedos sobre el brazo del sillón. Nunca debí haber permitido que eso sucediera. Te merecías más. Todos merecían algo mejor. Vanessa, a mi lado, se secó los ojos con el dorso de la mano. Ni siquiera sabía que te sentías así, confesó con la voz temblorosa. Pensé que simplemente no te importaba. Porque era más fácil creer eso que afrontar la verdad, respondí sin amargura. Pero no tengo la culpa aquí. Estoy aquí para arreglarlo. Ellen, la directora de la estación, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con lo que veía, no una víctima, no un villano, sino una mujer decidida a reescribir su propia historia. Esto tendrá repercusiones, advirtió. La gente juzgará. Elegirán bando. Que elijan, dijo levantando la barbilla. La diferencia es que esta vez, la narrativa no estará controlada por las mentiras ni por quien grite más fuerte. Será mío. El estudio quedó en silencio cuando las cámaras comenzaron a grabar. La reportera, una mujer llamada Marisa, me miró con una mezcla de curiosidad y respeto.
Kale, fuiste excluida de la boda de tu hermana, humillada públicamente y sin embargo, regresaste para ayudarla. ¿Por qué? Respiré profundamente. Porque la familia no se trata solo de quien te hace sentir bien. Se trata de a quien eliges no rendirte incluso cuando ellos te abandonan. Hablé de los años en los que yo era la sombra, el resto, la hija que no encajaba en el retrato perfecto. Mostré los mensajes, las fotos, los recortes de periódicos que guardaba como prueba de una existencia que todos pretendían no ver. Pero también hablé de París, no como un escape, sino como el lugar donde aprendí que mi valor no dependía de mi apellido o de mi asiento en la mesa. Podrías haber dejado que todo se desmoronara, observó Marisa. Podría, estuve de acuerdo. Pero no soy lo que pensaban. Cuando terminó la entrevista, Ellen me apretó la mano con fuerza. Esto se va a convertir en huracán. Prepararse. No tuve que esperar mucho. El especial se emitió 3 noches después, poco después de una actualización sobre Vanessa, ahora llamada, la novia que se escapó por los medios de comunicación. Las redes sociales explotaron. Hashtags como almohadilla afilaesquecida y almohadilla justica para Kayla dominaron las tendencias. Mujeres que nunca habían hablado de favoritismo en sus familias comenzaron a compartir sus historias. Las madres se disculparon públicamente con las hijas que habían descuidado. Las hermanas se volvieron a conectar. Mi mamá llamó mientras yo todavía estaba en el auto camino a casa. Su voz estaba quebrada. No sabía que guardabas todo esto. Porque nunca preguntaste, respondí sin crueldad. Silencio. Entonces, lo siento. No fue un perdón instantáneo. No fue un final de cuento de hadas. Pero fue un comienzo. Esa noche, mientras el teléfono no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas y mensajes de apoyo, Vanessa entró a mi habitación sin tocar. Llevaba 2 copas y una botella de vino que, según la etiqueta, costaba más que mi alquiler en París. ¿Tregua?, ofreció ella con una sonrisa tímida. Le devolví la sonrisa. Solo si prometes no volver a llamarme el raro de la familia. Ella se rió, un sonido genuino, sin ironía. Prometo. Pero solo si admites que en el fondo, siempre supiste que eras el más interesante de nosotros dos. Levanté mi copa. Puedo estar de acuerdo con eso. Bebimos en silencio por un momento, 2 mujeres que habían sido rivales, víctimas y ahora, tal vez, aliadas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella. Miré por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como promesas. Ahora construimos algo real. Sin máscaras. Sin mentiras. Y por primera vez en años creí que era posible. ¿Sabes qué es lo más raro? Vanessa rompió el silencio, girando la taza entre sus dedos. No creo que hayamos tenido esto antes. Solo nosotros dos. Sin competencia, sin juicio. Solo paz. Sonreí y observé cómo la luz dorada acentuaba los rasgos que siempre me habían hecho envidiar su belleza, los mismos rasgos que ahora veía como parte de una historia que estábamos reescribiendo juntos. La paz está subestimada. Pasamos toda nuestra vida pensando que necesitamos ganar algo para merecerlo. Pero a veces simplemente llega cuando dejamos de luchar contra la marea. Vanessa se rió suavemente, un sonido que todavía me sorprendió viniendo de ella, genuino, sin la máscara de la perfección. Siempre fuiste el inteligente. Simplemente me tomó un tiempo darme cuenta de que la inteligencia no se trata solo de obtener buenas calificaciones o conocer las reglas del juego. Es saber cuando el juego no vale la pena. Y cuando llegue el momento de crear uno nuevo. Agregué levantando mi taza hacia él. A las mujeres que se toman tiempo pero llegan. Tocó su taza con la mía, sus ojos brillaban con algo que no eran lágrimas sino una profunda comprensión. Los que se dejan llegar. El viento llevaba el aroma a jazmín del jardín de su madre, mezclado con el aroma terroso del té. Fue una noche normal, pero llena de algo extraordinario, la sensación de que por primera vez elegíamos estar allí. No por obligación, no por desempeño, sino porque, contra todo pronóstico, habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. ¿Crees que hubiésemos llegado hasta aquí sin todo eso?, preguntó Vanessa, como si leyera mis pensamientos. Sin el escándalo, sin la traición, sin todo. Pensé por un momento observando cómo las sombras de los árboles bailaban sobre el césped.
Creo que el dolor fue el precio de la claridad. A veces necesitamos ver cómo todo se desmorona para darnos cuenta de lo que realmente importa. Hice una pausa. Pero no creo que haya que sufrir para merecer esto. Solo necesitábamos dejar de fingir que estábamos bien cuando no lo estábamos. Vanessa asintió y apretó ligeramente la taza con los dedos. Pasé años pensando que si era lo suficientemente perfecta, si hacía todo bien, me amarían como yo quería. Su voz temblaba un poco, pero no por debilidad, era la vibra de alguien que finalmente se permitía ser vulnerable. Pero el amor no es una transacción, ¿verdad? No es algo que se gana con un comportamiento impecable. No lo es, estuve de acuerdo, sintiendo el peso de aquellas palabras. El amor es lo que queda cuando dejas de actuar. Cuando miras a alguien y dices, esto es lo que soy, con todos mis cracks y decide permanecer así. De nuevo el silencio, pero esta vez fue cómodo, como un abrazo que no necesita palabras. El sol ya se había puesto, dejando tras de sí un cielo de color violeta oscuro, salpicado de las primeras estrellas. Fue curioso cómo, después de tanto tiempo buscando la validación en los ojos de otras personas, ahora encontramos la paz al no tener que llenar cada segundo con conversación. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó Vanessa, tan bajo que casi no la escuché. No solo nosotros dos, sino todo. La familia. Esta nueva versión que estamos intentando construir. Me volví hacia ella y le dejé ver la certeza en mis ojos. Creo que ya lo estamos haciendo. No se trata de ser perfecto, V. Se trata de ser honesto. De elegir cada día no repetir los mismos errores. Sonreí levemente. Y de perdonarnos a nosotros mismos cuando volvamos a cometer errores. Ella exhaló como si liberara una carga que ni siquiera sabía que llevaba. A veces todavía me siento culpable. Por tardar tanto en ver las cosas. Por hacerte daño. Y me siento culpable por dejar que me convencieran de que no merecía un lugar aquí. Extendí la mano y toqué su mano, breve pero firmemente. La culpa es solo otra forma de aferrarnos al pasado. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos decidir qué hacer con ello ahora. Vanessa giró su mano con la palma hacia arriba, entrelazando nuestros dedos por un segundo antes de soltarla. Un pequeño gesto, pero que habló más que cualquier discurso. Creo que eso es lo que estamos haciendo. Decidir. Exactamente. Me recosté en la silla, mirando al cielo. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que pasamos toda nuestra vida compitiendo por su atención, y ahora estamos aquí, eligiéndonos unos a otros. Ella se rió, una risa clara que resonó en la noche. Después de todo, ¿quién iba a imaginar que las hermanas Patterson harían las paces en el patio trasero de sus propios padres? ¿Quién hubiera pensado que descubriríamos que en el fondo siempre fuimos el mejor equipo? Respondí levantándome. Ahora ven. Antes de que mamá venga aquí y empiece a hacer preguntas sobre por qué salimos temprano a cenar. Vanessa se levantó todavía riendo y juntas caminamos de regreso a la casa, donde la luz amarilla de la cocina nos esperaba, no como rivales, no como extrañas, sino como dos mujeres que habían elegido contra todo y contra todos reconstruirse. Y esta vez no había duda de que era real. A gusto en presencia del otro, de una manera que nunca habíamos experimentado. ¿Crees que algún día realmente los perdonarás?, preguntó Vanessa en voz baja, como si temiera romper el frágil equilibrio de ese momento. Reflexioné sobre la pregunta mientras mis dedos jugaban con el borde del vaso. Creo que el perdón no es un lugar al que llegamos, es el camino que elegimos tomar. Suspiré. Hay días que puedo. A otros, la ira todavía arde. Pero ya no me consume. Es justo. Hizo una pausa con la mirada perdida en las sombras del jardín. También estoy tratando de perdonarme a mí mismo. Por ser tan superficial, por hacer la vista gorda ante lo que te hicieron. Éramos solo reflejos de lo que nos enseñaron a ser. Fuiste recompensado por encajar. Yo fui castigado por existir. ¿Y ahora? Sonreí, amarga y dulce al mismo tiempo. Ahora estamos desmantelando estas piezas, una por una. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Ella se rió y el sonido fue ligero, como hojas en el viento. Cuando estaba sola en París, viendo desmoronarse el día perfecto de mi familia, lo confesé. Fue entonces cuando entendí,
O dejaba que el dolor me definiera o lo utilizaba para convertirme en alguien que ni ellos ni yo reconoceríamos. Elegí la segunda opción. Estoy feliz por eso. Vanessa me estrechó la mano. Me alegro de que hayas vuelto. Yo también. Permanecimos en silencio mientras las primeras estrellas cruzaban el cielo. Mi teléfono vibró, un mensaje de Zoe preguntándome si estaría dispuesto a almorzar este fin de semana. Sonreí cuando respondí que sí, agradecida por esa amiga que había sido familia cuando la mía me dio la espalda. Esa noche, de camino a casa, volví sobre cada paso del viaje que me había llevado allí. De la hija invisible a la mujer que salvó a su propia familia de sí misma. De fugitivo a guerrero. Del matrimonio del que fui excluido fue el catalizador que hizo estallar todas las mentiras. El vídeo viral, la humillación pública, la exposición de lo que Wesley realmente era, todo eso rompió la impecable fachada que mi familia tanto había cultivado. Y entre los escombros encontramos la oportunidad de construir algo verdadero. Wesley cosechó todas las consecuencias de sus acciones, en público y en privado. La declaración de su familia empañó para siempre su nombre en los círculos que amaba. Las otras mujeres que se acercaron pintaron un cuadro claro, un patrón de crueldad disfrazado de encanto. Perdió su puesto en la empresa familiar, su acceso a la fortuna, se convirtió en un ejemplo de lo que sucede cuando hombres como él creen que el dinero y el apellido los hacen intocables. Lo último que supe fue que vivía en un pequeño departamento en Arizona y tenía un trabajo regular por primera vez en su vida, solo, disminuido, tal como se merecía. Mi madre también enfrentó su propio ajuste de cuentas. Sus redes sociales se inundaron de críticas después de mi entrevista, lo que la obligó a enfrentar el reflejo distorsionado de sus acciones. Amigos que durante décadas se alejaron, incómodos con la verdad que salió a la luz. Lloró muchas noches no por el prestigio perdido, sino por la máscara que se le cayó y, en su lugar, ganó algo que nunca tuvo, relaciones reales con sus hijas, basadas en la honestidad, no en la fachada. Todavía estaba tropezando, todavía aprendiendo, pero por primera vez lo estaba intentando. En cuanto a mí, aprendí que la venganza no tiene por qué ser destrucción. A veces, la mejor venganza es negarse a permitir que las opiniones de otras personas dicten quién eres. Es tomar el dolor que te causaron y convertirlo en un propósito. Es alzar la voz y decir, merecía más. Y a partir de ahora lo exigiré. Pasé 27 años encogiéndome para encajar en la historia que mi familia escribió para mí. Ahora ya no me acobardé. No se disculpó por ocupar espacio. Ya no era la hija olvidable. Era Kale. Y por primera vez estaba completa, visible, innegable, invencible. Y esa fue la victoria más dulce de todas.